Bueno chicos, estamos jodidos. Bueno, matizo. Puede que estemos jodidos, que para eso está este vídeo. Os cuento por qué. Durante los últimos 20 años, toda la estrategia occidental hacia China se había apoyado en una idea muy simple, una que ya Portugal había capitalizado en el siglo XV. La idea era esta: China es un monstruo industrial gigantesco, pero para poder atacarnos, económicamente hablando, tiene que pasar sí o sí por 4 estrechos que no controla: Malaca, Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez. Bueno, podemos hablar hasta de Panamá si quisiese ir al Atlántico a través del Pacífico. 4 o 5 sitios estrechos, poco profundos y llenos de barcos de guerra que no son chinos. Así que la lógica occidental siempre ha sido, más o menos, pensar: bueno, da igual lo grande que se haga China porque no hay que lucharle en campo abierto, solo hay que tratar de estrangularla en algunas zonas muy concretas. Y que conste que hablamos de un campo de batalla económico, de nuevo, no militar necesariamente. Pues bien, China sabe esto y este mes de agosto ha dado un susto importante, porque ha empezado a salir un barco cada semana desde China hacia Europa por un sitio que no pasa ni por Malaca, ni por Hormuz, ni por Bab el-Mandeb, ni por Suez. Ha sido por arriba, casi literalmente. Os hablo del Ártico y dirás, pero ¿cómo es posible, con la de hielo que hay por ahí, que pase un barco? Pues con energía nuclear. La palabra es nucelar. Y no me refiero a que estén bombardeando los casquetes polares, sino a rompehielos nucleares rusos. Hoy vamos a ver la importancia de esta ruta recién inaugurada y si hay que preocuparse o no, todavía. Pero antes, ya sabes, déjala comentada, suscribida, compartida, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. El 15 de agosto de 2026 salió un portacontenedores llamado Dubai Tower de un puerto chino que no voy a intentar ni pronunciar. Bueno, venga, voy a intentarlo. Ningbo Zhoushan. Su puerto de destino era el Felixstowe en Reino Unido y su llegada estaba prevista para el 7 de septiembre. Y tal como os dije, no va por donde siempre, no va sorteando los estrechos habituales. Este barco sube hacia el norte, cruza el estrecho de Bering, entra en el océano Ártico y bordea toda la costa ártica de Rusia, saliendo luego al Atlántico Norte. La empresa encargada de esta expedición se llama Sea Legend Shipping y al servicio que acaba de dar lo ha llamado la China Europe Arctic Express, algo que debería preocupar a toda la estructura que se ha planteado alrededor de bloquear a China. Tiene 8 salidas programadas entre agosto y octubre, 7 barcos, y se les prevé un tiempo de tránsito de unos 22 días aproximadamente. El plan es sencillo: recogen carga en los principales puertos chinos y tiran para Felixstowe, Rotterdam, Hamburgo y demás puertos europeos. Pero bueno, tengo que matizar la noticia. Obviamente algunos ya sabéis que este no es el primer barco chino que cruza por ahí. No es una ruta imposible que este mes justo se haya desbloqueado. Llevan haciendo viajes así desde 2023 aproximadamente, y uno de los barcos más grandes fue el Istanbul Bridge, que salió un 23 de septiembre de 2025 y llegó con 4.890 contenedores a Felixstowe en 20 días. Además pasó por Hamburgo y por Gdansk, que está en Polonia. Así que si esto no es nuevo, te estarás preguntando por qué te traigo esta noticia. Lo interesante aquí es el calendario de este viaje, porque la diferencia entre una expedición y una ruta comercial fiable es la que podéis imaginar. Que con una ruta comercial fiable yo puedo llegar a la empresa Manolo Manolet Sociedad Limitada y vendérselo, que todos los martes va a salir un barco de China cargado de paridas de Temu y que en menos de 20 días pues los tiene ahí en el almacén. Pero con una expedición puntual pues no tienes esa posibilidad de venta. Con una ruta estable sí. Y si no me creéis, preguntadle a los barcos que pasan por Hormuz. Por eso el principal problema para esta ruta se vio el día del estreno, que no estaba previsto ni siquiera para el 15 de agosto, sino para unos días antes. Pero como había mal clima en el Ártico, pues tuvo que retrasarse. Y eso, no sé para vosotros, pero para mí suena un poco precisamente a inestabilidad. Ese es el punto alrededor del que gira este vídeo. Pero lo primero que tenéis que entender es cómo funciona esta ruta marítima del norte. Porque no pasa por aguas internacionales, no es una ruta independiente que cualquier barco puede usar, sino que va pegada a la costa rusa, donde Putin ha montado todo un ecosistema para que sea viable, siempre y cuando pases por caja rusa, porque por poder tú puedes circular por fuera del peaje que ellos tienen montado. Ahora que buena suerte rompiendo el hielo. Gracias, me gusta el dinero. Es decir, no necesitas permiso para pasar por un cuello de botella puntual, necesitas permiso para todo el puto camino, porque el camino se abre solo si Moscú lo mantiene abierto. Y el permiso, dentro de Rusia, lo gestiona Rusatom, la corporación nuclear estatal rusa que viene preparando y administrando esta ruta desde 2018. Y estoy seguro de que ahora te preguntarás, ¿pero qué cojones hace una empresa estatal rusa que construye centrales nucleares administrando una ruta marítima que cruza el Ártico? Ahora vamos con ello. De momento tienes que saber que esta empresa ha concedido los permisos de tránsito a los 7 barcos chinos que han abierto este vídeo y están anunciando que han planeado hacerlo de forma regular. O sea que Rusia quiere dejar bien atado que los chinos utilizan su ruta para poder comerciar con Europa. Y para garantizarlo, tiene la flota de rompehielos nucleares más grandes del planeta, por no decir la única, ¿no? Porque ya me dirás, ¿para qué querría un país como España o Colombia una flota de rompehielos, por ejemplo? Para que entendáis una cosa respecto de estos rompehielos nucleares rusos. Un rompehielos convencional suele ser diésel eléctrico. Con motores diésel generan electricidad y esta mueve unos motores enormes eléctricos que están conectados a las hélices del barco. Ahora bien, un rompehielos nuclear, como los rusos
rusos de la clase ártica hacen esencialmente lo mismo en la parte eléctrica, pero la energía la producen reactores nucleares en vez de quemar miles de toneladas de combustible diésel. Y esto le da unas ventajas de la hostia para operar precisamente en las zonas donde hay hielo, porque claro, hablamos de una autonomía enorme. Un rompehielos diésel tiene que repostar. Uno nuclear puede funcionar durante meses sin preocuparse lo más mínimo por el combustible. Además que romper el hielo no consiste simplemente en ir a navegar e ir partiéndolo. Muchas veces el barco se sube medio encima del hielo con su proa y con su propio peso lo revienta. Si se quedase atrapado, pues avanzaría, retrocedería y volvería a embestir. Eso consume la hostia de combustible, pero cuando tienes un reactor nuclear, pues no estás tan pendiente de la aguja que lo marca. Por otro lado, no tienen que sacrificar tantísimo espacio de carga para ese combustible diésel, porque un rompehielos convencional necesita, como digo, enormes depósitos de diésel para poder jugar sobre seguro en zonas tan remotas, donde el abastecimiento es casi imposible. El combustible nuclear ocupa un espacio ridículo en comparación. De nuevo, la clave aquí es que no dependen de puertos de abastecimiento para abrir las rutas y los cargueros pueden navegar tranquilamente en los caminos que van dejando, porque hay zonas en la ruta ártica que hacen imposible montar una gasolinera marítima cada 300 kilómetros. Los rompehielos nucleares hacen que eso sea innecesario. Pero bueno, ahora ya entendéis mejor por qué todo esto lo gestiona Rusatom, ¿verdad? De hecho, he encontrado un listado de los 8 rompehielos rusos, pero no voy a intentar ni pronunciar sus nombres por una cuestión de dignidad. Este febrero de 2026, Rusia desplegó a esos 8 a la vez por primera vez en su historia, con el objetivo de mantener abierta la ruta de exportación en invierno, que ya veremos si le sale bien o no, porque joder, en agosto es fácil hablar también. Por compararos el dato, Estados Unidos tiene 3, uno que es del 76, otro que tuvo un incendio que lo dejó fuera de servicio y otro que antes era un barco comercial que compraron, tunearon y luego pusieron en servicio en 2025. Su primer rompehielos pesado, nuevo, de verdad y dedicado es el Polar Sentinel y no va a estar listo hasta 2030, con un coste que ha pasado de 940 millones de dólares a cerca de 2.400, o sea, casi el triple sin despeinarse. No quita esto que Estados Unidos se ha dado cuenta del agujero que tienen ahí y han encargado otros 11 rompehielos medianos que les están construyendo los finlandeses ahora mismo. Y os aclaro algo que he descubierto yo ahora mismo, de hecho, porque no sé si soy el único, pero leyendo sobre el tema de la ruta del Ártico hace un tiempo, siempre había escuchado que Rusia tiene como 40 rompehielos, y claro, aquí yo solo he visto estos 8. Por aclarar, la mayoría de esos 40 rompehielos son pequeños que operan en las rías o en los puertos de Rusia, no para largas distancias como las que se pretenden establecer ahora mismo. Esto no quita que la flota nuclear que estamos comentando sigue siendo la más grande del planeta y la única con capacidad de hacer posible que las paridas que has comprado por Temu lleguen a Europa por el Ártico a través de hielo con grosor superior a 2 metros en menos de 20 días. Pero de nuevo, no dejan de ser 8 de esos 40 que se le calculan a los rusos. Por eso Putin ha encargado unos rompehielos gigantescos, igual que los que están construyendo para los yanquis. Aunque bueno, aquí son gigantescos y por lo que tengo entendido los finlandeses están haciendo rompehielos medianos a los estadounidenses. Por ejemplo, hablamos del Rosilla, que lamentablemente va con 2 años de retraso y está pensado para operar durante todo el año. Además, el Kremlin ha dejado claro que para su plan de establecer una ruta comercial viable por el norte necesitan a ojo unos 17, y como ya sabéis solo tienen 8 de momento. Bien, vistas las limitaciones reales que hay ahora mismo, yo os pregunto, ¿para qué quiere China realmente esta ruta? Veréis, en 2003 el presidente chino no era Xi Jinping, sino Hu Jintao. Este presi dejó clara cuál era la obsesión estratégica de Pekín por aquel entonces y a futuro: el estrecho de Malaca. La idea es súper sencilla, como os dije al principio del vídeo. La mayor parte del crudo y el comercio chino pasan por un estrecho de menos de 3 kilómetros de ancho en su parte más estrecha, entre Malasia, Singapur e Indonesia. Un estrecho que está vigilado por bases y aliados de los Estados Unidos. Que sí, que los chinos también tienen influencia, por eso estos países juegan precisamente un equilibrio entre ambas potencias. No son gilipollas. No quieren ser absorbidos por los chinos, pero obviamente dependen del comercio chino que pasa por ahí. Pero vamos, que después de Malaca, Estados Unidos sigue teniendo control en la ruta. En el Índico tienen monitorizando la zona la base Diego García en todo el medio. Tienen también presencia militar en los países del Golfo y después tienes Bab el Mandeb, donde los hutíes dan por culo cada vez que les conviene, y después también tienes Suez, que no es que sea inseguro, pero oye, es otra variable de la que dependes. Y si queréis nos podemos poner a hablar también del estrecho de Dardanelos en Turquía o incluso de Gibraltar, pero creo que entendéis el concepto. En resumidas cuentas, la mayor potencia exportadora del planeta depende de una tubería marítima que, en caso de guerra, pues no es capaz de controlar. Visto este dilema de Malaca, que a mí me parece más bien el dilema de cualquier puto estrecho de aquí a Europa, ¿qué ha hecho China? Pues todo lo posible por evitarlo, con escaso éxito. Os hablo de puertos en Pakistán que permitirían transportar carga hasta el Índico, aunque con tremenda inestabilidad, porque en la zona sur los baluchis están dando por culo día sí, día también. También tenéis oleoductos y gaseoductos que pasan por Myanmar para saltarse Malaca por tierra, igual que con Pakistán, pero claro, es Myanmar.
Han montado también su primera base militar en el exterior en Djibouti, en 2017, que está pegada al Mar Rojo. Por supuesto, también podemos mencionar los puertos de Sri Lanka o los que tienen Grecia y los corredores terrestres hacia Europa. Pero escuchad, porque es que hasta han llegado a plantear excavar un túnel subterráneo que pase por debajo de Tailandia para saltarse Malaca completamente. Todo eso era teoría estratégica hasta que ha llegado 2026 y nos ha dado a todos en los morros. Porque este año se ha hecho la demostración práctica de cómo puede irse todo a tomar por culo cuando aprietas un estrecho, y ha sido brutal. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán empezó a finales de febrero y el estrecho de Hormuz ha estado prácticamente cerrado durante meses. El tráfico de petroleros se desplomó de lo que era habitual, unos 130 barcos diarios, a 2 o 7 en el mejor caso. Cientos de barcos quedaron atrapados dentro del Golfo Pérsico. Y bueno, aún siguen medio a tiros por ahí, ¿no? Pero vamos, que luego ya sabéis lo que está por ahí. El estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Los ataques hutíes también han hundido el tráfico del canal de Suez, que está más al norte, en Egipto, desde los 26.434 barcos de 2023 hasta la mitad, aunque en 2026 es verdad que se están recuperando. Así que ahora ponte en la piel del chino que tiene que planificar toda la logística del gigante asiático. Llevas 20 años diciendo que tus rutas son tu punto débil y de repente el mundo te lo demuestra en directo, 2 veces en 2 años, especialmente ahora afectados además por problemas de importación de energía, dado que Irán y Venezuela eran sus principales biberones. Green, what's your problem, Green? What is your problem? Missile alone ramp. Missile alone ramp. Por eso ahora te empiezan a meter la puntillita de la ruta ártica, como diciendo, hey, estamos trabajando en el problema de hacer que nuestras exportaciones al menos lleguen de forma segura a Europa. Pero lo cierto es que el Ártico no resuelve el problema, pero vamos, ni de lejos. Porque os acabo de decir que el petróleo que necesita China viene mayormente del Golfo, y del Golfo sigue viniendo por donde venía y no hay manera de mandarlo al Ártico por ahí. Lo que arregla el Ártico es otra cosa, lo de sacar mercancía china hacia Europa y meter crudo y gas rusos hacia China sin pasar por ningún sitio caliente en el que Ucrania, por ejemplo, puede hacer lo que viene haciendo desde hace meses, especialmente en el Mar Negro y en el Báltico, no sé si me entendéis. No. Wait. Esto no es una solución, es un seguro, porque las grandes potencias no diseñan sus rutas de suministro preguntándose solo, oye, ¿cuál es la más barata? También se preguntan, ¿qué pasa si me cortan la principal? ¿Cuántas variables afectan a esta ruta? ¿Cuántas variables afectan a esta otra? Por eso el Ártico sería algo así como un seguro para sus rutas principales. Y tenemos que decir una cosa, este seguro no solo beneficia a China, obviamente también a Rusia, porque en el mercado de las exportaciones no solo se hace rico el que exporta, también el que controla los puntos por los que los demás están obligados a pasar. Egipto tiene el canal de Suez, Panamá tiene el canal de Panamá, Turquía tiene el Bósforo y un larguísimo etcétera. De hecho, podríamos hasta hablar del impacto de la invasión de Ceuta en el tráfico marítimo por Gibraltar si queréis, pero bueno, mejor no nos liamos. Aquí Rusia quiere que su costa norte sea eso, no un estrecho que ellos controlan en un punto concreto, sino toda una autopista marítima rodeada de hielo que ellos controlan. Y no es solo únicamente por los contenedores chinos. Mirad lo que está pasando este mismo verano con el petróleo. A principios de agosto, Reuters contaba 7 cargamentos con unos 6 millones de barriles ya rumbo a Asia por la ruta del norte. Días después saltaron noticias que contaban ya más de una docena de petroleros en esta autopista marítima, con más de 8 millones de barriles de crudo en su interior. 8 millones con la temporada recién empezada. Por compararos, en toda la temporada 2025 completa, se movieron unos 13 millones por esa ruta. Que sí, que efectivamente sigue siendo una mierda considerando que al día en el mundo se consumen más de 100 millones de barriles, pero bueno, por algo hay que empezar, amigos. ¿Y por qué están ahora con la prisa de aumentar el flujo? Te preguntarás. Pues por fumarse las sanciones, en el caso de Rusia. Porque así el crudo ruso puede llegar a China sin pasar por algunas zonas donde autoridades europeas inspeccionan y retienen los barcos de la flota fantasma rusa. Bueno, y porque los drones ucranianos están cepillándose la infraestructura petrolera del Mar Negro y del Báltico. Es decir, que si están pisando el acelerador con el Ártico es porque Rusia quiere evitar las sanciones europeas. Que bueno, ya me contarás a mí qué pueden hacer los europeos o los yanquis contra petroleros que van por aguas rusas a través de capas de hielo que solo los rusos pueden fiscalizar. Dicho eso, de nuevo, Rusia lleva décadas prometiendo que la ruta marítima del norte va a ser una arteria mundial de la hostia. En 2018, su objetivo oficial era mover 80 millones de toneladas para el año 2024. ¿Sabéis cuánto movió en 2025? Que ni siquiera en 2024. 37 millones, menos de la mitad de lo prometido para el año anterior y bajando ligeramente respecto del año anterior. Bueno, y espérate, porque además de esos 37 millones casi todo era tráfico interno ruso. Si hablamos de cruces completos de punta a punta para llegar a países asiáticos, pasaron poco más de 3,2 toneladas de productos. Es decir, que Rusia no está gestionando una autopista, está gestionando una carretera de pueblo y rezando todo lo rezable para que algún día
sea una autopista de verdad. Y dentro de los miles de rezos que están haciendo los de Putin, podríamos decir que hay algo inverso a la danza de la lluvia, porque el cambio climático es lo que Rusia más necesita. La ruta ártica funciona porque el hielo marino se está retirando. En 2025, la temporada de tránsito duró unos 4 meses y medio, del 30 de junio al 17 de noviembre. El mínimo de hielo llega a finales de septiembre, para que os conste. Fuera de esa ventana de tiempo, olvídate de ir a ningún lado. Sí, la ruta solo funciona unos meses al año. Los de más calor, claro, por obvias razones. Es más, os traigo un dato mejor. La ventana temporal en la que los portacontenedores podían cruzar en 2025 fue 3 semanas más corta que en 2024 porque se formó hielo antes en la zona oriental. Para que veáis el problema logístico de cara a vender esta ruta, porque luego le tienes que vender al país que te había contratado esas 3 semanas para pasar sus barcos, que igual sus barcos no pasan porque es que está todo cubierto de hielo. Además, hay una paradoja que a mí me ha hecho gracia y bueno, os la traigo por las risas. Algunos de los buques que cruzaron esta ruta el año pasado llevaban módulos fotovoltaicos, baterías y componentes para coches eléctricos. Es decir, que estos barcos van cargados con tecnología que se vende al público como la salvación para evitar el cambio climático a través de una vía marítima que existe gracias a ese cambio climático. Es irónico. Además, las navieras dicen que usando este camino se emite un 30% de CO2 menos que si fuesen por el canal de Suez. Pero claro, al mismo tiempo, cuanto más se use, más están salvando al planeta y entonces el hielo volvería y entonces la ruta volvería a bloquearse, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Idiota! Es decir, que por mucho que hayáis visto la noticia, igual que he hecho yo, de que China y Rusia se van a fumar completamente el resto de estrechos y se van a olvidar de Malaca y van a encontrar una ruta en la que solo van a poder pasar ellos por el Ártico, pues no es así la realidad. En 2025 hubo unos 103 tránsitos completos por la ruta marítima del norte. Pues apenas 15 de ellos eran portacontenedores con mercancía. Para que comparéis, por Suez, en un año normal pasan más de 20.000 barcos. Pero espérate, que los cargueros que han pasado por el Ártico, como el Dubai Tower del que os he hablado, cargan con 1.740 contenedores. Suena mucho, ¿verdad? Pues te digo, los portacontenedores modernos que suelen ir por Asia a Europa superan los 20.000. Vamos, que es que esos 15 portacontenedores que cruzaron en 2025 no equivalen casi a uno de los que van por Suez. Y por Suez cruzan unos 20.000. Es decir, que una salida semanal de esta ruta ártica representa menos del 0,5% del flujo normal de contenedores entre Asia y el norte de Europa. Las 8 salidas de toda la temporada, juntas, no llegan al 0,1% del volumen anual de ese tráfico. Pero espérate, que es que además la ruta, por mucho que emitas un 30% menos de CO2, no resulta ni rentable a las navieras. Se estima que el precio de mover un contenedor de estos típicos por el Ártico te cuesta entre 8.000 y 8.500 dólares. Bien, por Suez te cuesta 4.500. O sea que por el Ártico te cuesta el doble, porque por Suez pueden ir los portacontenedores gigantescos que transportan 20 veces lo que un portacontenedores que puede ir por el Ártico, que está especialmente preparado para que el casco resista el hielo. Esto encarece los costes, porque obviamente estos barcos son más caros, los seguros son más caros también y además tienes que pagar el peaje a los rusos, porque coño, mantener esa autopista no es fácil. Que sí, que tardas la mitad del tiempo, pero es que pagas el doble, por lo que solo compensa para cargas muy caras y muy urgentes. Al resto no le compensan para nada, y el resto, lamentablemente, es la mayoría. Y además es que las grandes navieras occidentales no están ni siquiera metidas en esta ruta, como Maersk, MSC, CMA, CGM, ninguna, porque el permiso lo da, tal como os dije, Rusatom, y Rusatom está sancionada por los países occidentales. Así que amigos, no. Suez no se ha muerto. De hecho, Suez está recuperándose porque en el ejercicio 2025-2026 los ingresos del canal subieron un 23%. Pero espérate otra vez, que es que este vídeo lo he ido montando de esta manera, no sé si te has dado cuenta, que parece que la ruta es la polla, pero luego se usa muy poco, pero es que es el futuro, pero es que no es rentable, pero a China le sirve para evitar Malaca, pero luego es que apenas tiene capacidad para mover carga. Ahora vamos con otro giro de guión que tiene que ver precisamente con Rosatom, con esta empresa que os acabo de mencionar. Veréis, este 22 de agosto cambió algo muy interesante en el uso de la ruta del Ártico. No fue un carguero ruso o uno chino el que emprendió el viaje, no. Lo emprendió Panstar, un portacontenedores con capacidad para 2.758, y era de Corea del Sur, porque lo compró de segunda mano y lo acondicionó para la ruta del Ártico. De hecho, va ahora mismo hacia puertos europeos, el de Felixstowe, Rotterdam, Gdansk, y luego vuelve para Corea. Corea del Sur es un país que prevé usar esta ruta muchísimo para 2030, convirtiendo a Busan en un nodo mundial del comercio
por el Ártico. Y claro, para hacer esto, Seúl ha tenido que pedir permiso a Rusatom, a una empresa rusa sancionada. Esto a Europa no le ha hecho ni puta gracia. Han dicho que la idea era aislar a Rusia, no darle negocio. Esa es la verdadera noticia de todo esto. Empezamos a no quedarnos solo en el eje ruso-chino, sino que empieza a meterse Corea del Sur de por medio. Hablamos de un aliado de Estados Unidos con tropas americanas en su territorio, decidiendo que van a darle caña a esta ruta para convertirse en uno de los principales puertos de los que salgan cargueros hacia Europa, evitando todos los incómodos estrechos del Índico. Y bueno, del Mar Rojo, del Mediterráneo, etc. Pero vamos, que Corea del Sur no es el único país que se está moviendo. Los propios yanquis están haciéndolo también, no solo con los rompehielos nucleares. Trump lleva desde enero empujando para hacerse con el control de Groenlandia, como ya sabéis, amenazando con aranceles y con tomarla por la fuerza si hiciese falta. En respuesta, la OTAN lanzó Arctic Sentry el 11 de febrero. Yo ahí no sé si el objetivo era dejarle claro a Estados Unidos que Europa controla la región, pero bueno, la tensión sigue. Todo mientras los chinos aumentan su interés en el Ártico para acabar descargando su mercancía en los puertos europeos en menos tiempo. Así que, por dejároslo claro, efectivamente, los analistas dicen que Suez es insustituible. El Ártico no va a cargarse en la puta vida esa ruta porque es cara, inestable, irregular y además está controlada por Rusia. Pero dicen lo que estás pensando, que el tema tampoco es humo, es una ruta estratégica que permite salvarse la inestabilidad que hay en el sur. Así que si queréis saber si esto va en serio, no miréis los titulares, mirad 4 cosas y me decís ya qué opináis vosotros. La primera de estas 4 son que los barcos están construyéndose. Rusatom y la naviera china New tienen una empresa conjunta para construir 5 portacontenedores capaces de cruzar el Ártico todo el año, porque de nuevo tienen que tener un casco muy reforzado. El primero se espera para el año 2027. Si esos barcos existen, la ruta dejaría de ser estacional y estaría disponible durante todo el año prácticamente. La segunda son los rompehielos, que los he querido separar en una categoría distinta, porque si siguen retrasándose, va a dar igual que construyan los portacontenedores reforzados. Si no se rompe el hielo, no pueden pasar los portacontenedores aunque estén reforzados. La tercera son las sanciones. Yo hasta que no vea una naviera occidental meter un barco por el Ártico, no me creo que eso vaya a ningún lado. Pero esto también hay que contrastarlo con el hecho de que Corea quiere hacer que esta ruta sea regular para 2030 para convertirse en un puerto clave de la misma. Y la cuarta se centra en los astilleros, y es que China es la única que va a acabar fabricando barcos, porque en 2026 se llevó el 82% de los encargos de buques mundiales, y además ya había construido ese año el 62% de todos los que se hicieron no ya en el planeta Tierra, sino en el universo intergaláctico. Porque si en el futuro le hacen falta portacontenedores capaces de ir por el Ártico, los va a construir y punto, no va a depender de Occidente para hacerlos. Es decir, que al final, salvo que algo cambie, se acabará yendo por donde a China le cunda, porque los barcos los pone ella. Si veis que se sube mucho la producción de cascos reforzados por el hielo, me avisáis para que hagamos otro vídeo. Porque yo te recuerdo que no tengo ni idea del tema, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que la ruta del Ártico es el futuro o es solo un puro show? ¿Está cambiando China la dependencia de Malaca por la dependencia de Rusia para comerciar con Europa? Y lo más importante, ¿cómo se va a subir Europa al tren de la ruta ártica si tiene a Rusatom sancionada? Te leo. Suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.